Hay libros que se leen y se olvidan, y hay libros que te leen a ti, que te atraviesan, que desarman tus creencias y te obligan a mirar tu vida desde otro lugar. El que descubrirás hoy no es una simple lectura, es una llave que podría abrir la puerta a una nueva realidad financiera, emocional y espiritual. Y aunque su portada diga poco, su contenido ha transformado vidas en silencio durante generaciones. Esta es la historia de un secreto bien guardado, una verdad olvidada y una posibilidad que está esperando por ti. Nadie te dijo esto, pero deberías saberlo. No importa cuánto trabajes, si tu conciencia sigue atrapada en la escasez, jamás verás abundancia real. Puedes ahorrar, invertir, esforzarte, pero si tu mente no está alineada con el flujo de la prosperidad, siempre sentirás que algo falta. Porque el dinero no responde al esfuerzo, responde a la vibración. Y eso cambia todo. Lo que estás por escuchar puede romper un ciclo que has vivido durante años. Puede mostrarte por qué la riqueza siempre parecía alejarse. Te va a revelar el lenguaje oculto del dinero y por qué algunas personas, sin contactos ni suerte, simplemente comienzan a atraerlo. Esto no es motivación vacía, es ciencia, es energía, es espiritualidad aplicada y está en tus manos. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que el dinero es consecuencia de la acción, que hay que sacrificarse, madrugar, correr, controlar, planear. Nos hicieron creer que la recompensa solo llega tras el sufrimiento. Pero ¿y si eso fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si el dinero respondiera primero a una frecuencia interna que muy pocos conocen y menos aún logran sostener? Emmett Fox fue uno de esos pocos, y su enseñanza, oculta a plena vista, ha transformado vidas desde el día en que fue escrita. Este libro no te habla como un manual de finanzas, te habla como un espejo, te enfrenta a ti mismo, a tus pensamientos cotidianos, a tus frases automáticas, a ese susurro interior que cada vez que vas a crecer te sabotea. Te muestra que no es el mundo el que bloquea tu abundancia, sino tu propio sistema de creencias. María, madre soltera, se levantaba cada día a las 5 de la mañana para trabajar en 3 empleos distintos, y aún así no llegaba a fin de mes, hasta que aplicó los principios que vas a escuchar hoy. En 6 meses, no solo había triplicado sus ingresos, sino que por primera vez comenzó a disfrutar de su vida. Carlos, un emprendedor quebrado 3 veces, descubrió que su problema no era el mercado, ni su idea de negocio, sino su identidad inconsciente de luchador. Su mente necesitaba el conflicto para sentirse valiosa. Y cuando comprendió eso, todo cambió. Porque cuando dejas de luchar, comienzas a permitir. El dinero es energía, y como toda energía, responde a la vibración. Cuando piensas en escasez, vibras en carencia. Cuando agradeces lo que ya tienes, vibras en abundancia. La diferencia es sutil, pero radical. No se trata de negar la realidad, sino de no reforzarla. Cada vez que dices «no puedo», estás programando a tu mente para limitarse. Cada vez que repites «siempre me falta», estás ordenando al universo que te confirme esa historia. Por eso este libro insiste tanto en el poder del lenguaje, no por mística, por lógica, porque tus palabras son los códigos con los que diseñas tu experiencia. Si esto te está resonando, si sentís que algo está despertando adentro tuyo, haz clic en el enlace de la descripción, porque este viaje recién empieza y hay herramientas allí que pueden acompañarte a elevar tu frecuencia. Primero, tu mente no distingue entre realidad y visualización. Cuando imaginas algo con fuerza emocional,
tu cerebro activa las mismas conexiones neuronales que si eso estuviera sucediendo. Por eso, visualizarte en abundancia no es ingenuidad, es entrenamiento. Segundo, tu subconsciente dirige el 95% de tus decisiones. Podés saber muchas cosas a nivel consciente, pero si tu parte más profunda cree que no mereces, que es difícil, que no es para vos, vas a seguir repitiendo los mismos resultados. La clave está en reprogramar esa capa. Tercero, el dinero que atraes está directamente vinculado a tu autovaloración. Si crees que vales poco, vas a aceptar poco. Si sentís que tenés que esforzarte para merecer, el universo te va a poner pruebas. Pero si simplemente sabes que sos merecedor, los caminos se abren sin lucha. Esto no es magia, es responsabilidad, es reconocer que tu vida financiera es el reflejo de tu energía dominante y que cambiar esa energía no es un evento, es un proceso, es un compromiso diario con tus pensamientos, tus palabras, tus emociones. Es elegir conscientemente qué historia contar, qué versión de vos mismo alimentar. Muchos creen que la abundancia es para unos pocos, pero la verdad es que está disponible para todos, solo que no todos están dispuestos a soltar la vieja narrativa, a dejar de identificarse con el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, a comprender que pueden ser prósperos desde la paz, que pueden crear riqueza sin perderse a sí mismos en el camino. Este libro, este mensaje, no es una promesa externa, es un llamado interno, a recordar lo que ya sos, a volver a creer en tu poder creador, a dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Porque la verdad es simple, el dinero no te hace valioso. Sos vos quien, al reconocer tu valor, empezás a atraer el dinero. Haz clic en el enlace en la descripción del video y empezá hoy a reprogramar tu frecuencia. Tu abundancia no está lejos, solo está esperando que decidas sintonizarte con ella.